Y acá estamos de nuevo en otro cafecito con Luz Moreno. Bueno, hoy estamos usando esta plantilla loca que nos provee esta plataforma que estoy usando. Eh, bueno, nada, hoy la idea es, como ven, en este enero extraño y frío, estamos grabando el primer bonus track de nuestros cafecitos. Y sí, estoy en pijama y me estoy tomando un café y es lo mejor que puedo hacer para ustedes. Así que hoy el primer bonus track se trata de neoliberalismo y cordura. Cuando nosotros, los activistas gordos específicamente de la posición crítica, hablamos de neoliberalismo, hablamos, ¿no?, de políticas específicas que atraviesan nuestros cuerpos. Esto es algo que dirá Michel Foucault ya en Vigilar y Castigar. Nuestros cuerpos dóciles están atravesados no solo de enseñanzas, disciplinamientos, sino de políticas. Y esas políticas son las que van de alguna manera diagramando la forma en la que debemos ser, ¿no? O sea, la forma en la que la norma nos marca los límites, ¿no?, de acción. Esto después va a tener el nombre posteriormente de dispositivos de control, y nosotros podemos hablar de otra cosa que son sociedades de control. Pero bueno, más allá de eso, o sea, el cuerpo se nos aparece dentro del neoliberalismo como una mercancía. ¿Qué quiere decir que es una mercancía? Quiere decir que el cuerpo se transforma en un objeto de consumo al cual le tenemos que agregar determinadas características o determinadas intervenciones, ya sean quirúrgicas, estéticas, de indumentaria, de consumos sociales, para que sea valorizado en este mercado social en el cual seremos vistos o no dependiendo de nuestra corporalidad. En esa escala, lo que podemos decir es que existen efectivamente jerarquías socioculturales del cuerpo. ¿Qué quiere decir? O sea, el cuerpo delgado es un cuerpo más vistoso, es un cuerpo que es validado socialmente, mientras que el cuerpo gordo no lo es. ¿Qué ha pasado, no? O sea, el cuerpo no se ha transformado en una mercancía de un día para el otro, sino que esto es un largo trayecto histórico, o sea, de modificaciones, políticas sociales y de intervención sobre los cuerpos, que, a ver, nos llevaría muchísimo más que un cafecito por ahí a hablar de esta situación. Pero cuando hablamos de modificaciones históricas, podemos hablar al menos de 2 o 3 ejemplos muy interesantes como para pensar. En primer lugar, la aparición del índice de masa corporal a partir de 1836. Esto es un índice que implica la relación entre el peso dividido la altura al cuadrado, que hasta un numerito. Este numerito hoy en día, por la Organización Mundial de la Salud, está analogado de que si uno tiene 25 puntos o menos, es delgado. Si tiene menos de 18, tiene una delgadez, ya digamos una desnutrición. Mientras que si uno tiene de más de 25, de 24,9 para arriba, tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Y la obesidad va a estar tipificada en 1, 2, 3, 4. Esto no es un índice que en 1836 se resolvió. De hecho, cuando lo crea Quetelet, que era un sociólogo, lo crea con esta idea de que los estados-nación que estaban surgiendo empezaban a hacer lo que es control social de las poblaciones. Entonces, el índice de masa corporal fue variando durante todos los años, y de hecho, George Vigarello, quien escribe Historia de la obesidad, Metamorfosis de la gordura, en su texto habla de las modificaciones de este índice, de que, por ejemplo, en 1915, una mujer cuya talla era, no sé, su altura era de 1,60 m y su peso era de 80 a 90 kilos, era un peso normal. Hoy en día eso es una obesidad tipo 1 o tipo 2. ¿Y esto por qué? Porque se han bajado, digamos, los índices a lo que hoy conocemos como normas hegemónicas actuales, ¿no?, sobre los cuerpos, ¿no? Y este índice de masa corporal, muchas veces en el consultorio médico, es lo que dirime el tratamiento que vamos a tener, ¿no? Siempre yo hago este chiste, que es el chiste, ¿no?, de una frase de Mirta Legrand, ¿no?, que es, para quienes no son de Argentina, es una conductora de televisión bastante facha, bastante derecha, y dice: como te ven, te tratan; si te ven mal, te maltratan, ¿no? Como te ven, te tratan; si te ven gordo, directamente te van a maltratar, porque lo que van a decir es que sos un infractor, ¿no?, de este índice de masa corporal y de las normas corporales vigentes. Entonces, por un lado tenemos el IMC, y por otro, a partir de 1900 empieza una herramienta que era de uso en la antigüedad para la agricultura, para mediciones muy específicas,
y después en el consultorio médico, ya entrado 1800, 1700, 1800, y que aparecía, que se usaba más en la milicia o en el consultorio médico, empieza a aparecer, digamos, el de uso doméstico, que es la balanza. La balanza de uso doméstico aparece a partir de 1935 en adelante, y esto implica, ¿no?, que uno se lleva a su casa, digamos, el elemento de control, ¿no? O sea, para verificar que mi peso esté correcto. O sea, no es que, o sea, solo estaba en el consultorio médico de la milicia, no, de repente el objeto de control llega al interior de esas casas, llega a nuestra intimidad. Estos son dos elementos muy interesantes como para pensar, bueno, cuáles son las modificaciones, ¿no? O sea, el índice de masa corporal, yo creo que en 1836 nadie le daba bola, o sea, nadie le iba a dar mucha atención a ese índice, mientras que a partir de 1940 en adelante era de uso generalizado el índice de masa corporal para el control del peso, ¿no?, en la consulta médica, y que también está, digamos, en todos los que son los estudios preocupacionales para entrar a un trabajo y demás. Incluso para el ingreso en obras sociales, en el caso de los lugares donde el sistema de salud pública no es gratuita, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el acceso, ¿no? O sea, y esta es una de las primeras demandas que tiene el activismo verde en 1968, va a tener que ver con eso. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos en los 70, tenemos en 1968, como decía, en la aparición del activismo gordo, tenemos una serie de efectos interesantes. Uno de ellos es un texto que escribe Guy Debord. Yo, obviamente, después les voy a mandar los nombres de todas estas personas que menciono. Guy Debord lo que va a decir, que es muy interesante, es que el cuerpo, o sea, se transforma en un espectáculo, se transforma en una mera imagen que pierde, digamos, el contenido semántico, el contenido de significación que representa un cuerpo como una cosa en el mundo, como un ser en el mundo, y se transforma en una mera imagen, ¿no? Se transforma en esta mercancía que hay que valorizar respecto de los consumos que tenemos. Entonces, muy interesante el tema de Guy Debord, porque Guy Debord lo que va a decir es el socialismo, luego del Mayo francés, fracasa, y ese fracaso implicó una modificación estructural, digamos, del capitalismo a lo que hoy conocemos, ¿no?, un capitalismo neoliberal. A partir de esa época, el neoliberalismo va a ser una postura bastante interesante y con una gestión de los cuerpos diferencial. En ese sentido, o sea, no solamente se está buscando la actitud de un cuerpo, o sea, que sea productivo, o sea, que sea delgado en el sentido de que esté en forma, o sea, que cumpla los parámetros mínimos sociales que requiere el mercado, sino que también, o sea, empieza a haber una serie de políticas internacionales, que esto lo hemos hablado, como la guerra contra la obesidad, que surge en Estados Unidos en el 98, misma época donde aparecen estos entrenamientos que hoy están tan de moda, que es el CrossFit, que era un entrenamiento militar, un entrenamiento policial para la policía de Chicago, primero en 1996, y después en el 98 empieza a crecer, y después se transformó en una forma de entrenamiento de alto rendimiento para cualquier ciudadano o ciudadana. ¿Qué pasa con esto, no? O sea, a partir de esta guerra contra la obesidad y la patologización, finalmente en el 2008 por la Sociedad Internacional de Obesidad y la Organización Mundial de la Salud, de la gordura, o sea, decir que la gordura necesariamente es una patología y ya no un factor de riesgo, sino que es una patología en sí misma, aunque no la pueden definir como tal. Y luego, una patología crónica implicó, digamos, políticas internacionales, ¿no?, de eugenesia, como dicen Nico Cuello y Laura Contreras, que tiene que ver con el control de los cuerpos gordos para que estos cuerpos queden por fuera, digamos, de la matriz de producción, porque no son cuerpos que produzcan necesariamente lo que quiere el modelo capitalista. Sin embargo, también algo que surge a partir de los 70 en adelante, principalmente en los años 90, es un recrudecimiento de estas normas sociales de los cuerpos que tiene que ver con esto, el neoliberalismo, a partir del proceso de la globalización y la extensión de las redes sociales, internet y esto, y estar ultra comunicados, ¿no?, ultra comunicados en sociedades multiculturales, donde tenemos muchísimos accesos, empieza a aparecer esta cuestión, ¿no?, de la proliferación de ciertos modelos, como las modelos ultradelgadas, ¿no? Las modelos ultradelgadas son un fenómeno de los años finales de los 90, principios de los años 2000, que aparte, digamos, se intensifica con lo que van a ser todos estos espectáculos como The Big Loser, no sé,
los espectáculos de modelos, Project Runway, y todo esto que tiene que ver con una fijación sobre un cuerpo, y por ejemplo The Big Loser o, no sé, Cuestión de Peso en Argentina, que lo que va a centrarse es en que esa persona, o sea, que entra a ese reality show, en vivo a ser humillado y va a restablecer su cuerpo mercancía, digamos, a las normas sociales y políticas corporales. Esto, o sea, es algo que, bueno, Cuestión de Peso estuvo muchísimos años, no sé si de hecho sigue funcionando, porque la verdad es un programa nefasto, que, o sea, trabaja, digamos, es un dispositivo de humillación pública, vamos a decir. Pero ¿qué pasa esto? Entonces vamos a decir que con el neoliberalismo y la globalización hay un recrudecimiento de algo que todos conocemos, que son las policías, la policía, o los policías, o les policías de los cuerpos, que están en todos lados, ¿no? Porque la policía de los cuerpos es un fenómeno de las sociedades de control. ¿Qué quiere decir? Que hemos introyectado ya todas estas normas sociales corporales que excluyen a las personas gordas o a las personas diversocorporales, o aquellos que no se pueden identificar rápidamente con el esquema, ¿no?, de visibilidad e invisibilidad que propone el sistema de consumo. Entonces, la policía corporal somos cada uno de nosotros y somos policías tanto de nuestros propios cuerpos como de los cuerpos de los otros. El gordo aparece como una figura de un chivo expiatorio en el sentido de que se señala, pero al mismo tiempo se lo señala visiblemente y dicen, no, bueno, vos no tenés que ser como esa gorda, y al mismo tiempo se lo invisibiliza en el mercado del deseo. Porque las modificaciones del neoliberalismo tienen que ver con que el capitalismo se ha transformado en un sistema que opera sobre la base de los deseos. Es una máquina deseante que genera una serie de deseos, no necesidades, deseos. Yo deseo tener esto, deseo tener lo otro. John Berger, en modos de ver, lo dice muy claramente, el capitalismo genera envidia. Envidia porque yo veo el viaje que está haciendo fulanito a, no sé, al sur o a una isla de Cancún y yo quiero tener ese viaje a la isla del sur, a la isla de Cancún, no porque eso me haga feliz, sino que voy a tener un estatus subjetivo mayor. Es esto del espectáculo, de mostrar cuánto valgo, ¿no? Y ese cuánto valgo tiene que ver en los consumos, en la corporalidad, en el lugar socioeconómico que me ubico y demás. Es esta necesidad de las políticas capitalistas y neoliberales del exitismo y del emprendedurismo, ¿no? Uno es emprendedor de sí, entonces tiene que tener la mejor capacidad corporal en el sentido de la mejor delgadez, la delgadez más fit, la delgadez que mejor consume y demás. Ahí hay dos textos que me gustaría señalar. Uno, que es un texto de Julie Goodman, que para quienes están suscriptos les dejé una traducción espuria que hizo Tammy, una de las chicas, Tammy Francile, que es una de las chicas que participó en uno de los talleres de activismo borde, que habla de neoliberalismo y foodscape, o sea, comida de escape, ¿no? O sea, esta comida del picoteo, que podríamos decir acá en Latinoamérica. Y lo que dice en este texto, que es del 2009, que aparece en este primer Fat Reader, en esta primera compilación de textos de activismo borde académicos, de, digamos, línea anglosajona, lo que va a decir Julie Goodman es que nosotros vivimos en una cultura neoliberal, en una cultura política, económica, ¿no? Digamos, en unas políticas neoliberales sobre el cuerpo que quieren dirimir sus contradicciones en nosotros, en nuestras corporalidades. Es decir, ¿qué contradicción? Bueno, hay que consumir más, pero al mismo tiempo hay que respetar determinadas normas corporales, ¿no?, que son funcionales, ¿no?, a la idiosincrasia de este sistema. En ese caso lo que va a decir es que tenemos una economía de la bulimia, o sea, tenemos que consumir desde esto, el Big Mac, hasta, no sé, los anteojos de sol de 200 millones de pesos, o dólares, o lo que ustedes quieran, hasta, no sé, los tratamientos para reducir la celulitis de los centros de estética. Pero al mismo tiempo, tenemos una cultura de la anorexia, donde lo que se defiende es esta cultura de la dieta y de la delgadez, que implica que consumamos todas las dietas, que consumamos toda la industria dietética, que consumamos todo el sistema, ¿no?, de obligaciones corporales que implican esas normas sociales de los cuerpos, donde la delgadez es visible, y todo lo que no sea delgado no lo es. Y no es cualquier delgadez, siempre lo decimos, esta delgadez intersecciona con los cuerpos que son blancos, o sea, son cuerpos racializados,
que tienen cierta, digamos, capacidad económica y que necesariamente, o sea, tienen determinado, o sea, estatus social, o sea, el éxito está asociado a esta figura del blanco, rubio, delgado, exitoso. Esto por un lado, Julie Goodman es muy interesante lo que dice, porque bueno, nada, o sea, esta idea de consumir, o sea, para escapar, o sea, aparece como siempre en contradicción con que no, o sea, no podemos dejar de consumir la delgadez, porque hay una cultura que lo sostiene. Y para terminar, o sea, porque este es un bonus track que debería ser un poquito más chiquito y después termino haciendo un video de 7 horas, les quería contar que hay un texto súper interesante que publican Nico Puello y Laura Contreras, lo publican en página 12, el 17 de enero del 2016, después de los dichos de, en aquel momento, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Argentina, Prat Guy, Alfonso Prat Guy, un tipo que representaba básicamente todo el neoliberalismo, ¿no?, del gobierno macrista en esa época acá en Argentina, y sale a decir en un momento que se encontraron con un ministerio, o sea, un ministerio de Finanzas y Haciendas, que estaba plagado de lo que se va a llamar, digamos, de grasa militante. Y de hecho él dice, no vamos a dejar que la grasa militante, no vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar a gente idónea, ¿no? O sea, entonces, acá lo interesante es este textito que aparece en Cuerpos sin Patrones, gran texto del 2016, en el que yo también participo, compilado por Nico y Laura en la editorial Madreselva, que está de Copyleft, o sea que lo pueden encontrar fácilmente en internet. Habla un poco de esto, ¿no? De que la grasa se asocia, por lo menos en, a ver, yo cuando hablamos un poco de las diferencias, a veces incluso de cómo nomenclar, o sea, hay algo que a mí me gusta es hablar de que los estudios no son estudios de la gordura, sino que son estudios de la grasa. ¿Y por qué? Porque acá en la Argentina también el término grasa está asociado, por lo menos, ¿no?, a una expresión que tiene que ver con esto, ¿no? Con la grasa en el sentido de aquello, ¿no?, de la grasa como la población pobre, trabajadora, gorda, mal alimentada, los malnutridos y demás. Y esto es algo interesantísimo que hace el activismo gordocrítico y es retomar un poco de esto, ¿no? O sea, denunciar, ¿no?, que la grasa es algo que se extiende en los cuerpos populares, van a decir Nico y Laura, eh, y que la gordura es una pandemia que se debe examinar, y esto es una bajada de línea que tenemos desde el 2008 en adelante, y que con especial énfasis en la obesidad infantil ahora, por la Organización Mundial de la Salud, quienes no saben cómo resolver el tema del COVID, ¿no?, a nivel pandemia, pero bueno, la gordura es una pandemia, sos gordo, tocas a otro y lo transformas en gordo. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que tenemos que empezar a pensar, es, bueno, ¿qué es una pandemia? ¿Cómo se define? O sea, en términos de contagio, ¿por qué la obesidad debería ser una patología o por qué no? Bueno, yo estas son cosas que en general suelo trabajar porque me gustan mucho. Y hay algo que viene de las políticas neoliberales, es que el neoliberalismo pretende con menos recursos mayor efectividad o mayor productividad. Es decir, la reducción del empleo en el caso de las políticas públicas, el recorte precarizante, ¿no? Y también, o sea, implica una exigencia sobre los cuerpos como depósitos de producción normados contemporáneos. Esto es algo que van a decir Laura y Nico, y que me parece re interesante, ¿no? O sea, y bueno, y yo cito, eliminar la grasa implica eliminar esos vestigios y signos que hacen de un cuerpo improductivo, un cuerpo salvaje, un cuerpo bruto, bárbaro, molesto, incómodo, cabeza, negro y grasa. Un cuerpo que desde el desprecio de sus desmesuras desobedece al patrón corporal de un sistema político, donde triunfa la estación saludable, ¿no? La estación saludable eran unos lugares que pusieron acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que eran para que vos vayas a pesarte, medirte la presión y nada, y que había una especie de control ahí. Y el descenso de peso de una candidata que se catapulta al éxito electoral, y esto es el caso de María Eugenia Vidal, que en el 2016 una de las estrategias de campaña que se utilizaron fue la dieta que había hecho para bajar 11 kilos para ser una candidata presentable, que posteriormente ganó la provincia de Buenos Aires, ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, haciendo estragos en el sentido del vaciamiento del Estado que hubo,
y de hecho, o sea, hoy nos hemos enterado a posteriori, ¿no? O sea, de la mala administración, dejaron vencer vacunas, vaciaron lugares, echaron gente. Bueno, y a este punto, eliminar la grasa en el sentido neoliberal implica, ¿no? Una expresión que implica esto, reducir, no sé, la ansiedad clasista, la xenofobia y la gordofobia, y podríamos decir también, son una discusión sobre la cuestión de género, ¿no? Y de las identidades sociosexuales, eh, que van a ser aceptadas cuáles sí y cuáles no. Entonces, el neoliberalismo y eh, esto que habíamos un poco propuesto, que yo había propuesto, ¿no? Esto, pensar el neoliberalismo en este sentido, es pensar cuáles son, digamos, o sea, eh, ¿por qué todos tenemos que bajar de peso? ¿Por qué todos siempre estamos siendo corregidos porque tenemos celulitis o pesamos lo que no tenemos que pesar, o nunca nuestro descenso de peso es lo suficiente, o nunca, a ver, nuestros consumos sociales son lo suficiente? Otro de los textos que es re interesante para ver, hay una nota que hizo Sami Alonso el año pasado, fue el 2019 creo, que fue una de las últimas marchas de ollas populares, donde había una foto de una mujer gorda en la olla popular y decía a la gente, muy gordofóbicamente, muy gordodiantemente, que esa mujer no tenía que tener hambre. Y eso era todo un efecto, ¿no? De las políticas neoliberales, de las políticas de la magnitud, ¿no? O sea, un pobre es aquel que tiene que ser igualmente identificado con una delgadez pobre. O sea, los gordos, o sea, los malnutridos, o sea, digamos, de las instancias populares no pueden tener. Entonces, bueno, este es el video de neoliberalismo y gordofobia y políticas internacionales y políticas de organización social de los cuerpos que podríamos pensar para este cafecito que yo voy a terminar acá. Así que bueno, les agradezco mucho y nos vemos prontito.